Dios les bendiga, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 21. San Lucas 21, versos 7 al 11. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios: unidos. Dice la palabra de nuestro Dios: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. El tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Cuando oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Oramos. Cariñoso Dios y buen Padre Santo, Señor, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar congregados en tu glorioso nombre. Gracias por la palabra que hemos leído. Vamos a meditar ahora en ella, Señor. Te ruego prepares nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poder entender tu palabra. Usa mi vida delante de tu presencia también. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntense, hermanos. Seguimos con el estudio de las señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos corresponde hablar acerca de las pestes, consecuencias de la actual pandemia del COVID-19. Las pestes es una de las señales acerca de la venida de nuestro Señor. Primeramente, sabemos de esta alarmante, preocupante pandemia, ¿verdad? Que por casi 2 años nos ha tenido con grandes problemas, grandes conflictos. Pero, ¿qué es una pandemia? ¿Cuál es la diferencia entre pandemia y epidemia? Porque también hemos escuchado en algunas ocasiones hablar de epidemias. Diferencias y definiciones de lo que es la pandemia. Gloria a Dios. La Organización Mundial de la Salud, hermanos, OMS, declaró que el coronavirus o COVID-19 como una pandemia debido a su propagación mundial. ¿Qué significa esto? Como organización médico-humanista de emergencias, Médicos Sin Fronteras tienen experiencia trabajando con enfermedades endémicas y epidémicas, especialmente con las poblaciones que tienen un sistema de salud muy débil, los países más pobres, poco fuertes, digamos, con una economía sólida para poder guardarse de las enfermedades. ¿Qué es una epidemia? Primeramente, una epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población, la población que sea, afectando simultáneamente a un gran número de personas
durante un periodo de tiempo concreto. En caso de propagación descontrolada, una epidemia puede colapsar un sistema de salud, como ocurrió en el año 2014 con el brote del ébola en África Occidental. Llegó a considerar el peor brote de la historia. Los países más afectados fueron Sierra Leona, Liberia y Guinea. En este momento, desde marzo 2020, pues hemos estado nosotros viviendo una situación diferente. Ahora estamos viviendo algo que se llama pandemia, no solamente una epidemia. ¿Qué es una pandemia? Es un brote que afecta a diferentes regiones geográficas extensas. Por ejemplo, varios continentes. Es una epidemia cuando afecta a una población y a mucha cantidad de los pobladores de esa población. Es una pandemia cuando rebasa las fronteras de ese lugar y se extiende por muchos países y principalmente por muchos continentes o por los continentes. Tal es el caso, por ejemplo, del VIH o SIDA, como se conoce, que a pesar de haber conseguido grandes avances en materia de prevención y aún de tratamiento, pues aún así sigue siendo un problema mundial. Aún se le podría llegar hasta considerar una pandemia al VIH. Ahora, nosotros estamos viviendo una pandemia que se llama COVID-19, o bueno, que es un nombre más común, tiene un nombre científico, pero el más común es este, o el más fácil de decir, el popular, por decirlo de esta manera. Encontramos entonces la diferencia entre una pandemia y una epidemia. Nosotros inició originalmente como una epidemia allá en China, y después por su propagación tan rápida y con tantas afectaciones, pues comenzó y se declaró una pandemia. Este problema surge allá en el año 2019, en el mes de diciembre en China, y de ahí comienza a propagarse, y quizás se ha llegado a pensar que la Organización Mundial de la Salud se tardó mucho tiempo en decir que era una pandemia. Se tardó mucho tiempo en prevenir sobre el problema, y esto generó tal vez más dificultades de las que ya tal vez se podría haber logrado. Bueno, a lo largo de la historia ha habido muchas pandemias. Ya les mencionaba alguna en el 2014, creo les dije. Y pues hemos conocido algunas. A nosotros tal vez no nos han tocado tantas. Llegamos a tener una, pero fue muy corta, no recuerdo exactamente cuánto tiempo fue, pero fue muy poco tiempo. En aquella ocasión también nos dijeron que no nos saludáramos, que no nos abrazáramos, la influenza, ¿no? H1N1 creo que se llamaba, que fue el principio. Y por cierto, creo que también fue en China, ¿no? Nadie tiene ese dato, pero también fue por ahí el problema, esta gente. Bueno, solamente fue un poco de tiempo, no fue mucho. Sí hubo algunas restricciones, pero no llegó a los niveles de la que hoy estamos viviendo. Solamente llegó a algunas situaciones. Aquí en México, pues sí tuvimos algunos tiempos, muy pocos. Nosotros no llegamos a tener gran dificultad, aunque en las ciudades sí llegó a afectar. Recuerdo que el que era nuestro pastor en aquel momento nos reportaba que a la iglesia un domingo en ese tiempo llegaba menos de la mitad de la iglesia, precisamente por esa situación. Y en ese tiempo tampoco nos saludábamos. No recuerdo haber usado cubrebocas, pero sí no nos saludábamos, no nos podíamos abrazar, y bueno, se buscaba cuidarse.
Gracias a Dios solamente hubo, en todos nosotros, la iglesia Getsemaní y sus obras, creo que solamente hubo 3 o 4 hermanos que fallecieron por esa enfermedad. La de hoy que estamos viviendo, pues ya lleva muchos de nuestros hermanos, algunos de ellos pastores. A lo largo de la historia, decíamos, ha habido este problema, ha surgido en muchos momentos, en algunas ocasiones. Aquí en la revista se nos dan datos de algunas de estas pandemias que han surgido a lo largo de la historia y que nos hace saber que esto ha estado presente en la humanidad. Ahora, causas de la propagación de una pandemia, biológicas. Desde la antigüedad y en específico en el peregrinar del pueblo de Israel por el desierto, se observa la intervención divina a fin de impedir un contagio masivo que terminaría en una epidemia. Los siguientes pasajes bíblicos nos señalan las causas que pueden dar origen a un contagio masivo. Capítulo 13, 14 y 15 del libro de Levítico. No lo vamos a leer, no lo vamos a leer porque son muchos capítulos. Pero se describe ahí, hermanos, en estos capítulos, ¿qué es lo que se tenía que hacer para evitar que hubiera problemas de salud muy graves entre los israelitas? Fíjense, Dios hasta en eso se preocupaba con el pueblo de Israel. Si usted alguna vez se ha detenido a leer Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, encontrará que el pueblo de Israel tenía reglas sanitarias, restricciones, y que a través de ellas Dios pues les quería proteger la vida del pueblo de Israel, guardarlos. Bueno, se nos describe a lujo de detalle todo lo que debía hacerse para evitar la propagación de un contagio masivo. Las plagas podían aparecer por motivos de falta de higiene, por comer cosas prohibidas. Esto los chinos a lo mejor no lo saben. Por comer cosas prohibidas. El pueblo de Israel tenía una dieta muy específica. Se le decía qué comer, qué no comer. Y por contacto con personas que estaban enfermas. Estas eran las causas principales en las cuales surgía esta situación, y Dios quería prevenir al pueblo de Israel. Esto es bueno saberlo porque nos hace pensar, nos hace saber, nos hace entender que Dios siempre ha sido un Dios que establece normas y reglas. Y en este caso las reglas son establecidas ¿para qué, hermanos? Para la salud. No solamente son reglas espirituales, reglas por cuestiones de salud física. Dios, nuestro Dios, es un Dios lleno de reglas, lleno de reglamentos. Tenemos que aprenderlo. La prevención como una medida para evitar cualquier tipo de contagio. Dios estableció, y lo vuelvo a repetir, leyes específicas para evitar que alguien se pudiera enfermar. Hoy nos ha establecido leyes sobre salud espiritual, amén. También sobre salud física. También se nos han dado reglas en cuanto a esto. También se nos ha dicho, por ejemplo, una regla de salud, es una regla espiritual también, porque dice el Señor que tenemos que orar por nuestros alimentos. Eso es una regla de salud y es una regla espiritual, Sí, es lo que hacemos cuando oramos por los alimentos, ¿no? Damos gracias a Dios, decimos que los bendiga. El alimento es una bendición, pero también pedimos que nos hagan provecho, que no nos hagan daño, que no nos enfermemos por estos alimentos. O sea, es una ley de Dios, ¿verdad? Pedir. Y el Señor le dijo en cierta ocasión a uno de sus discípulos que no llamara inmundo
a lo que él había creado, porque les decía, el pueblo de Israel tenía reglas para comer, dieta muy balanceada y dieta muy específica, qué comer y no comer. Y entonces este discípulo, pues dice la Biblia que pues él estaba acostumbrado a las tradiciones judías y de repente se enfrentó con que tenía que comer lo que los gentiles comían. Y entonces el Señor le dijo, mira, mata y come. Antiguamente te prohibía que comieras esto, que comieras aquello, que comieras esto más. Hoy no. Hoy si es por comida, mata y come. ¿Ven? Hoy el puerco ya no está prohibido para nosotros, ni el conejo, ni otras cosas. Aunque sí tenemos prohibiciones en cuanto a los alimentos o en cuanto a las cosas que entran a nuestro cuerpo. La sangre, por ejemplo, la sangre está prohibida. Usted no come sangre, ni de iguana, que dicen que es muy nutritiva, que para la salud. No, usted no come eso porque Dios se lo tiene prohibido. Tenemos prohibición, y mire qué buen punto el día de hoy. Tenemos prohibición en cuanto a lo sacrificado a los muertos y a los ídolos. Usted no come lo que la gente sacrifica a sus muertos hoy o estos días. Usted no se come el pan, usted no se come el mole, usted no se come las naranjas, usted no se come la calabaza, usted no se come nada de eso que hay ahí. Usted lo puede comer, pero lo que no esté santificado a un ídolo, a un muerto más bien. Eso sí usted no lo puede comer, no lo coma, porque eso es una gran falta para usted. De repente algunas veces algunos familiares llegan a ofrecer, ¿verdad? Mira, ten. Y el hermano, pues, que ama mucho a su familia, dice, ay, sí, gracias. No se lo come, pero lo recibe, lo acepta. Cuando el cristiano con firmeza debería decir, mira, te lo agradezco, gracias primo, pariente, hermano, sobrino, tío, mamá, abuelito, abuelita, hijo, te lo agradezco. Pero no puedo porque tú lo dedicaste a los muertos. Gracias. Y no lo comes. Lo sacrificado a los ídolos. Uno pasa en estos días por ahí, bueno, los días pasados pasa uno por San Francisco y qué bonita se ve la pizza, ¿verdad? Y los pancitos, y huelen rico. Pero usted no se los come. Usted no los compra, porque eso fue sacrificado para los ídolos. Si un día el panadero viniera, ¿qué tiempo fue? Octubre. Si el panadero viniera en diciembre, en noviembre, no fuera Día de Muertos, no fuera cuestiones guadalupanas, ni cuestiones de San Francisco, ni de San Miguel, ni de San Judas. Bueno, es que no hay días libres, ¿verdad? Todos los días hay un santo. Pero si no viniera por eso, usted se lo podría comer. Usted podría ir y comprarlo y comerlo y disfrutarlo, porque sí huele rico y sabe rico ese tipo de pan. Ahora que si no, mire, puede ir a Jojutla y ahí hay una tienda que se llama Panadería de Hornos de Feria, creo dice algo así. Y hacen pan solamente de ese tipo. Pero claro, no es de una feria, sino es un pan que lo están haciendo todos los días. Ahí lo puede comprar, por si tiene el antojo. Bueno, usted no lo come, porque usted sabe que fue dedicado para el ídolo. Y así le podría yo seguir diciendo el 12 de diciembre, usted no lo come. El 3 de mayo, el de la cruz. El 3 de mayo, usted no lo come. Bueno, habría que guardarnos de tanto, ¿verdad, hermanos? Hay que hacerlo. Hay leyes que Dios ha establecido. Bueno, al pueblo de Israel, decíamos, se le habían dado leyes, qué hacer cuando pues tenía alguna necesidad física. Lo que decimos de una forma bonita, ir al baño. Pues el pueblo de Israel tenía reglas de lo que tenía que hacer después de que hacía esas necesidades. Dice que cuando hacían eso, tenían que tapar lo que habían hecho. No lo podían dejar al aire libre y les decía por qué el Señor.
se tiene que taparlo, porque ahí en el campamento anda la presencia de Dios. Y bueno, y así estableció muchas reglas. Un día póngase a leer estos 3 capítulos, no ahorita, y va a ver todas estas reglas que nos establece la palabra para poder, pues, tener higiene. A nosotros no se nos da tantas reglas. Ya hoy en día solamente nos prohíben esas cosas, la sangre, los ídolos, los muertos. Son las cosas que están prohibidas. De ahí en fuera, la oración santifica los alimentos. Pero también se nos manda a bañarnos. Bueno, yo no creo que no haya nadie que no le guste bañarse, pero aún así nos manda a bañarnos con agua limpia, a peinarse, ¿verdad? Usted se puede arreglar, hermana, sin caer en la mundanalidad. Usted se puede arreglar bonito. Ustedes también, hermanos, se pueden arreglar bonito sin caer en la mundanalidad, sin caer en lo que el mundo hace. Usted se puede arreglar. Bueno, debe haber higiene en su cuerpo. Hay hermanos que luego dicen, y aquí me han preguntado uno que otro, hermano, cuando ayuno, ¿usted ayuna? 2 contestaron. A lo mejor los demás lo hicieron por esa regla que lo que hace la derecha no lo sepa la izquierda. A lo mejor por eso lo hicieron. Pero bueno, alguno que otro me ha llegado a preguntar alguna vez, hermano, ¿y cuando ayuno es bueno que me lave los dientes o es malo? ¿Debe uno lavarse los dientes cuando ayuna? ¿Sí o no? Sí, lávese los dientes. Es que ya estoy probando agua, pero no se la toma. No se está pasando el agua. Es higiene. ¿Y dónde dice en la Biblia que puedo hacerlo? La Biblia dice allá en el libro del profeta Isaías que cuando ayunes te laves la cara, te peines, te perfumes y hagas de cuenta que no estás en ayuno y que nadie se dé cuenta que estás en ayuno. Que no pongas tristeza en tu cara. Ay, pobrecito de mí porque estoy sacrificándome por el ayuno. No, que al contrario, limpies tu rostro y te peines, te arregles, te perfumes, te laves los dientes, te bañes y entonces ayunes. Para que nadie sepa que estás en ayuno. Entonces, sí está hablando de higiene. A nosotros se nos da también esos mandamientos. Hay que tenerlo. Amén. Bueno, la palabra de Dios precisa con toda claridad cómo se maneja una pandemia y lo que debe hacerse para evitar la propagación de los virus y las bacterias. Esto también lo encontramos en Levítico. Dice lo que debe hacerse con alguien que se ha contagiado de lepra. Y eso lo hemos predicado pues a lo largo de los tiempos, ¿verdad? Una persona leprosa tenía que apartar. ¿Amén? Una mujer en aquellos tiempos, una mujer que estaba menstruando, también era inmunda en aquel tiempo. Y todo lo que tocaba, por eso la mujer que padecía de flujo de sangre, y todo lo que tocaba era inmundo. Por eso esta mujer fue en secreto a tocar al Señor Jesucristo. Hoy en día no, porque también existen lugares, gente que llega a decir, no, la mujer cuando está en esa condición que ni al templo vaya. No, en aquellos tiempos sí no lo hacían. Hoy ya eso no está reglamentado así. Son condiciones distintas. Bueno, se nos decía cuando alguien estaba contagiado de lepra, la ropa contaminada debía quemarse. Cuando una vivienda se hubiese contaminado con una plaga, se derribaba si era necesario. Levítico 14:33 al 47. Impurezas y actos de inmoralidad que representaban un peligro para la salud personal y social. El flujo de semen, el flujo de sangre, la prohibición de comer sangre, actos de inmoralidad prohibida como las relaciones sexuales entre parientes cercanos, entre padres e hijos,
entre hermanos, entre primos. Acuérdense, bueno, los que están solteros, acuérdense, hasta la cuarta o quinta generación. La quinta sería la segura. Quinta generación quedan libres del parentesco familiar sanguíneo. Actos de inmoralidad prohibidos. El capítulo 11 del libro de Números describe y enumera los animales no aptos para consumo humano. Repito, en aquel tiempo. Entonces Dios daba estas reglas, estas condiciones para que el pueblo pudiera guardarse. ¿Cuáles serán las consecuencias? Económicas: pobreza, desigualdad, desempleo, quiebro de empresas, ajustes en el gasto público, migraciones masivas, vandalismo. Estas y otras acciones afectarán de manera importante la economía global, regional y local. Y creo que lo estamos viendo, ¿verdad? Todo esto está pasando hoy en día. Todo esto lo estamos viviendo porque son los efectos, las consecuencias del poco cuidado. Del poco cuidado que se ha tenido con la pandemia. Y fíjense que hasta entre nosotros de repente hemos tenido poco cuidado. Porque cómo les costó a algunos el asunto del cubrebocas. No lo querían, ¿verdad? Pues ni yo. El cuidado de la distancia, que bueno, habíamos manejado un poco, pues tampoco les pareció a muchos. El gel en la mano, hubo quien llegó a decir que era una porquería, que no se lo pusieran. El sanitizante. ¿Cuántos problemas tenemos con él, verdad? De veras, ¿cuántos problemas hay? Claro, en cualquier otro lugar, pues ustedes no dirían nada, ¿verdad? Si para entrar a Bodega Aurrerá les echaran eso, ¿dirían algo? No. Si para entrar a un banco no lo dirían. Si para entrar a Coppel, a Electra, les tuvieran que poner eso, no dirían nada. Solo de repente aquí porque pues así nos gusta, pero qué complicado es eso. Que a veces no queremos hacer las cosas que nos podrían ayudar o beneficiar. Solamente es una ayuda, no es la garantía de que eso no nos va a librar de la enfermedad. Solo es un poco de ayuda, algo más que podremos hacer, lo que nosotros podemos hacer. Hay cosas que nosotros no las podemos evitar y de las cuales nosotros no podemos hacer nada, pero de estas medidas sí las podemos hacer. ¿Cómo les ha costado el cubrebocas en el tianguis? Porque siguen yendo al tianguis sin cubrebocas, muchas. A la combi. Han entrado a la moda de solo cuando van llegando a atascos se lo ponen. Y también ustedes. Y bueno, yo me atrevería a decir que a lo mejor quien se ha llegado a enfermar aquí, no se enfermó aquí en el templo, se enfermó fuera. Y a lo mejor fue porque pues no se tuvo el cuidado allá afuera. Aquí hemos tratado de tenerlo. Pero a veces eso no nos gusta. No nos gusta. Decimos que no. Aunque son cosas que nos ayudan para prevenir. ¿Que es molesto? Sí, es muy molesto. Decía bromeando alguna vez que el año pasado, los 4 meses que estuvimos fuera de aquí, pues yo ya pensaba que mis manos casi se iban a volver alcohólicas. Porque en Clama, por ejemplo, salía de una casa, hacía 5 cultos allá, y me tenía que echar gel. Entraba el culto, salía de esa casa y otra vez me ponía el gel, y salía de esa casa y otra vez gel, y salía de esa casa otra vez gel, me subía a la combi gel, bajaba de la combi gel, y pues mis manos todo el tiempo olían alcohol. Pero pues ni modo, si de esa manera podríamos pues prevenir un poco, y mire, gracias a Dios, hasta hoy Dios nos ha guardado y estamos sanos. Pero sí tenemos que cuidarnos para no vivir estas consecuencias. Qué difícil, y yo les platicaba hace unos días acerca de una hermana que pues su esposo murió después de tratarlo por el COVID. El hermano murió y la hermana quedó con una gran deuda, 80,000 pesos de deuda.
y sin esposo. Hizo el esfuerzo por ayudar al hermano, pero pues bueno, no fue posible. Su cuerpo no resistió y murió. Dios decidió así. Pues la economía de esta familia fue afectada. Sin, obviamente, sin pasar por alto de las cuestiones afectivas, que perder al esposo no es cosa, no es cualquier cosa. Perder al papá no es cualquier cosa. Es algo difícil, fuerte. Hay consecuencias en la política, nuevos paradigmas en cuanto a las formas de gobierno, gobiernos autoritarios, represivos, manipulación de la verdad. Nunca se dice realmente lo que está pasando, se maneja una situación de incertidumbre. Esto conviene a intereses nacionales e internacionales de la política en general. Realmente nunca se sabrá el número de muertos e infectados en todo el mundo. Y eso es cierto. Y lo veíamos nosotros, creo que fuimos uno de los muchos países que tuvimos este problema. Porque las autoridades mundiales nos decían, hagan esto. Y aquí nuestras autoridades nacionales decían, recuerdo una vez que nuestro presidente dijo una vez, no se queden encerrados, salgan, paseen, vayan a comer. Y pues estábamos en plena pandemia y el presidente diciendo, váyanse a la calle y paseen, no pasa nada. El otro señor que era el responsable de la epidemia, o de la pandemia más bien, diciendo, el cubrebocas no es necesario, es más, no está comprobado científicamente que eso vaya a servir. Y la autoridad internacional diciendo, háganlo. Y así lo estuvimos viviendo por mucho tiempo. El señor presidente diciendo, yo no me voy a contagiar porque yo tengo fe, y sacó su estampita, yo tengo fe en esta cosa y esto me protege. Sí, fue una situación muy extraña, ¿verdad?, de nuestro gobierno, creyendo pues lo que a lo mejor mucha gente cree, y que hasta el día de hoy todavía hay gente que cree lo mismo, que es un invento, que no es cierto. Pero pues hay pruebas de que sí es cierto. Demasiada gente muerta como para decir que no es cierto. Seguimos leyendo. Dice, el Señor Jesús fue muy claro en cuanto a la manipulación y tiranía de los gobernantes de la tierra. Además, Él mencionó que incluso estos tiranos serían considerados como bienhechores. Se visualiza en un entorno que va preparando el escenario para la incursión de un dictador pacífico que usará la manipulación de una manera extraordinaria, que inclusive los seres humanos se atribuirán características divinas. El apóstol Pablo señaló esta realidad. Fíjese, ocurre que todo esto surge con un pensamiento para nosotros, y un pensamiento muy claro. Es la señal de que nuestro Señor viene. Es la señal de que Cristo está a la puerta. El mundo se ha estado preparando, el mundo se está preparando, el mundo se está alistando. Todo lo que se está haciendo es parte de una preparación. Es como si estuvieran haciendo un ensayo. Entre otras cosas, ¿será posible someter a la humanidad? Ya vimos que sí es posible, ¿verdad? A nosotros aquí en México, principalmente a nosotros aquí en Acuitlapán, en el estado de Guerrero, no fue tan así. Pero hubo países como España, Italia, donde pues de verdad sí los metieron a sus casas y no salieron completamente. Porque pareciera ser que es una preparación para lo que se conoce como el nuevo orden mundial. El caos en la tierra buscará a alguien que logre tranquilizarlo. Según la Biblia, esto es el anticristo. Pero bueno, todavía no está apareciendo. De ahí surge la idea en muchos creyentes, y que a lo mejor alguno de ustedes también lo ha creído,
Surge la idea de algunos creyentes, algunos hasta predicadores, que llegan a decir que las vacunas que se ponen es la marca de la bestia. Y muchos creyentes en el mundo no se las han puesto, porque dicen que es la marca de la bestia. Y muchos creyentes en Salem a lo mejor no se la pusieron porque dicen, no, pues es que se dice que es esto, que es aquello. Una de las cosas que más he escuchado en muchas personas, no es que dicen que te inyectan el virus y que… Pues de hecho la vacuna está hecha de eso, de la bacteria, del virus. Entonces, pues no habría tanta dificultad con eso. Pero miren, esto claramente no es así. ¿Por qué? Porque si el anticristo ya estuviera imponiendo su marca a través de una vacuna, ya no tenemos nada que hacer aquí en el templo. Cristo ya vino. Y si Cristo ya vino, ya estamos perdidos. Porque la marca de la bestia aparece en la gran tribulación. No aparece antes de la gran tribulación. Aparece en la gran tribulación como un orden. La orden para que la gente se selle para poder comprar, vender, trabajar y hacer muchas cosas. Lo que en realidad estamos haciendo, y se los vuelvo a repetir, y lo creo así, es un ensayo para todo eso. Pero no es solamente este. Hemos tenido muchos ensayos atrás. ¿Cuántos tienen CUR? ¿Cuántos tienen CUR? Todos. En el momento que registras a tu hijo, en ese momento sale su número, ¿verdad? ¿Y qué dice la CUR? Dice todo de nosotros. Es un ensayo para poder saber todo de nosotros. La credencial del lector dice todo de nosotros. Los que tenemos Facebook dice todo de nosotros. Aunque algunas cosas las ocultamos y no las ven, los que tenemos ahí agregados, por ejemplo, podemos ocultar nuestra fecha de nacimiento, de dónde somos. Algunos datos los podemos ocultar de la gente que está ahí en la red. Bueno, la gente normal que está ahí. Pero no lo ocultamos ante la aplicación. La gente que maneja la aplicación, ellos sí conocen toda la información. Es más, ni siquiera nos garantiza en nada que cuando usted y yo borramos algo que no nos gustó, realmente haya sido borrado. Probablemente ellos allá lo tienen todavía. Claro, usted ya no lo ve y ya nadie lo ve, pero a lo mejor ellos sí lo tienen. Y usted pensó que ya lo borró, que ya no se sabe nada, pero puede estar ahí. ¿Por qué? Porque en el momento que usted le pone sí acepto las condiciones y políticas de Facebook, usted le está diciendo al señor, dueño de esa empresa, acepto que agarres mis datos, mis cosas, mis fotos, son tuyas. Es un ensayo. Estamos de cierta forma dando toda nuestra información. Y no sé si supieron que hace poco no sé si ya está establecida, pero se pedía una ley, o se estaba tratando una ley, que cualquiera que tuviera un celular tenía que dar toda su información para poder comprar el celular. Todo, incluidas las huellas digitales, la imagen, todo. Eso estaban discutiendo hace poco los legisladores. Y el presidente está terco que lo hagan, que así sea. Aunque algunos se oponen y dicen, no, es que mi privacidad. ¿Quieres tener un celular? Pues vas a tener que dar toda tu información. ¿Quiénes tienen tarjetas de crédito o de débito? Pues ahí también está toda su información. Es más, hoy en día ya ni siquiera necesitas cargar dinero. Ya a través del celular tú puedes pagar, depositar y todo.
hay un control. Preparación para lo que ha de venir cuando la iglesia no esté. Hace unos días, hace unas semanas atrás, me llegó un mensaje de texto y decía: fulana de tal te hizo un depósito por tal, y me dio así muchas cosas. Cuando lo vi, ya ven que hay mucha gente que de repente hace estafas y cosas así. Yo dije, ¿qué cosa será esto? Estaba a punto de borrarlo. Voy a borrar. Y en eso me llama un hermano. Me dice: hermano, mire, le acabo de hacer un depósito de esto y de esto. Lo hizo mi esposa. ¿Cómo se llama, hermano? Se llama fulana de... sí. Y era el mensaje que me había llegado del banco. Y yo no tengo cuenta en ese banco ni nada, pero el banco me mandó un mensaje y me dijo: fulana de tal, y me dio ahí un numerito que después me lo pidieron en el banco, aparte de la clave que dieron allá. Y lo bueno que no lo borré. Estamos en esa preparación, en ese manejo de la gente, de la política, del mundo, que está preparando todo para lo que ha de venir. La Organización Mundial de la Salud estima que el número real de muertos por coronavirus son 2 o 3 veces superior a los 3.4 millones de fallecimientos notificados actualmente a la agencia, según explica el informe sobre las estadísticas sanitarias mundiales en el 2021. Es decir, que las cifras reales de fallecimientos podrían estar muy por arriba, pero mucho, 6.8, y los 10 millones de personas. Que las estadísticas que se nos han dado tal vez no son las correctas. Y recuerdo el año pasado, una de mis cuñadas es enfermera y nos decía, ella nos hablaba acerca de pues que nos cuidáramos a las niñas, que nos saliéramos, y nos lo decía muy, muy triste. Ella trabaja en el IMSS de ahí de Cuernavaca, y decía: miren, nos acaban de notificar que todo el hospital está infectado, y que en cuanto alguna de nosotras o los médicos se enferme, ya no lo van a dejar salir, se va a quedar aquí, y si llega a morir, solamente van a entregar las cenizas. Todavía no estaba empezando tanto el problema, creo que era como por abril del 2020. Y bueno, empezó a encargarnos a su hija y otras cosas más, porque la situación estaba muy grave. Tal vez no como las estadísticas nos lo dicen, tal vez eran más. Luego de repente en los noticieros nos dicen: hay 1000 entubados, supuestamente en todo el país, pero pues como que suena que es muy poco para la clase de problema que estamos viviendo. Al término o durante la pandemia se espera que emerja una sociedad más fría, más indiferente. El distanciamiento social produce relaciones sociales más intolerantes, caracteres de amor y empatía hacia los otros. La deshumanización es lo que se verá más marcado posterior a la pandemia. Y tenemos citas bíblicas. Y esto lo vamos viendo, ¿verdad? Esto va pasando, va ocurriendo. Hace unos días el dueño de esta aplicación Facebook y otras más anunciaba el mejoramiento de sus plataformas y el cambio de algunas cosas. Y entre las cosas que hablaba, pues hablaba de quedarse completamente adentro de una casa sin necesidad de salir, porque él iba a tener todo lo necesario para que tú trabajaras, estudiaras. Según la idea de lo que él dijo, es que hasta tú puedes platicar con alguien, tal vez como en las películas o en las caricaturas de hace algunos años, donde nos decían que podías platicar y podía aparecer ahí en holograma la persona y pues no sé, hacer muchas cosas ahí. Pues este hombre pretende hacer esto.
ha planeado que así lo haga. ¿Se imagina usted qué sería de nosotros con una situación como esa? Hoy en día nosotros somos diferentes. Bueno, en el pueblo somos diferentes, muy, muy diferentes. En las ciudades sí hay un poco más de situación en cuanto a eso. Por ejemplo, aquí en el pueblo, pues de repente toda la gente se conoce. Eso a veces es bueno y a veces es malo. En las ciudades no pasa tanto eso. En la colonia donde yo vivía, pues sí nos conocíamos, pero no era tan cercana la relación con el vecino ni con el de enfrente siquiera. Casi no nos saludábamos. Pasabas y solo los que eran muy, muy conocidos tuyos les decías buenas tardes, buenos días. Cuando no, pues ahí donde ahora tenemos la casa, la gente no sale. No es como aquí que salen a jugar fútbol y a patearme el portón toda la tarde. No. Aquí pasa algo aquí y ya sabe cuatro vientos que pasó algo aquí. Allá la vecina no se entera que pasó algo en la casa. El otro día se robaron el tinaco de la vecina de enfrente de la casa. Pues ni la vecina se dio cuenta que se lo robaron. Y el tinaco estaba instalado, le cortaron los tubos, yo creo que le vaciaron el agua y ella ni enterada. Y el vecino tampoco. Se metieron a la casa, creo el año pasado, igual, y la rompieron a marrazos, la chapa. Nadie se dio cuenta. Aquí no pasaría eso, ¿verdad? Aquí se entera, ¿no? Pero todavía no termina el asunto y ya se enteraron. Aquí todavía no termina la junta y ya saben, hasta los del mundo, lo que pasó aquí. Se va un carro allá en Papala y ya saben los de aquel lado y los de por allá. Y esto es rápido aquí. Son más comunicativos por acá. Pero en las grandes ciudades eso ya no pasa. La gente va a tal ritmo. Porque aún hasta en las iglesias, miren, las cosas son distintas. Aquí pues el pueblo nos conoce, nos saben y de repente dice, para ser como fulano. Por allá pues eso como que no pasa mucho. Principalmente cuando está la iglesia y de la iglesia, en el caso mío, la iglesia estaba en el corral de los toros, por ejemplo. Y yo vivía llegando al Gavilán. Pues mis vecinos no sabían que yo iba a aquella iglesia, ni enterados, sabían que era cristiano, pero no sabían a qué templo iba. Y los vecinos de aquel templo no sabían de dónde yo vivía. Y así toda la iglesia estaba dispersa. Los más cercanos vivían como del corral a la casa de la hermana Toña. Una dimensión muy grande. Entonces, no había posibilidades. Aquí no, ¿verdad? Aunque vivas del otro lado, la gente sí se entera que vienes aquí. Habrá grandes consecuencias de las pandemias, de esta en especial. Para nosotros, hermanos, debe haber algo muy importante. ¿Qué consecuencias trae la pandemia para usted y para mí? ¿Qué dijimos que es las pandemias, las pestes? Una señal. ¿De qué? ¿De qué? De que Cristo viene. ¿Qué consecuencias debe traer la pandemia en nosotros? ¿Consecuencias positivas o negativas? Positivas. Fíjese, en pandemia nosotros deberíamos estar más en el templo. En pandemia deberíamos orar más. En pandemia deberíamos consagrarnos más. En pandemia deberíamos predicar más. Deberíamos prepararnos más. ¿Qué hacemos nosotros en la pandemia? ¿Qué ha hecho usted en estos tiempos? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Nos hemos estado consagrando más? ¿Hemos estado buscando al Señor más? ¿Hemos arreglado nuestra vida con Dios más?
Porque si esto, la pandemia, el coronavirus, es una señal de que el Señor viene, y en vez de prepararnos, usted deja de venir más al templo, deja de orar más, ya no ayunan, ya no lee la Biblia. Cristo viene y ¿usted dónde termina? ¿Usted a dónde va? ¿Usted dónde va a terminar? Le digo, ¿dónde? Bueno, usted ya sabe. Primeramente podríamos decir en el infierno, pero antes del infierno, usted va a parar en la gran tribulación. Y entonces si usted va a ver lo de la marca de la bestia, entonces usted sí va a ver lo de el anticristo, entonces usted sí va a ver la paz de aquellos años, todo lo que es los juicios de Dios. Y después de todo ese sufrimiento de 7 años o el tiempo que usted viva de esa gran tribulación, condenación eterna. Entonces se vuelve peligroso. ¿Qué deberíamos de hacer cuando tenemos más problemas, hermanos? Buscar a Dios. ¿Qué deberíamos de hacer cuando estamos enfermos? Buscar a Dios. ¿Qué deberíamos de hacer cuando tenemos más necesidades? Buscar a Dios. ¿Qué deberíamos hacer cuando vemos las señales? Hablábamos la semana pasada de, sin que lo vean en la revista, ¿de qué hablábamos? Guerras y rumores de guerra. Y hemos visto esto, ya lo hablamos la semana pasada. ¿Y la semana antepasada? El regreso de Israel a su tierra, señal de la venida del Señor. Ahora hablamos de las pestes, señal de la venida del Señor. Y decíamos en la lección pasada, la diferencia, porque a lo largo de la historia, y aquí hay un resumen de algunas pandemias, a lo largo de la historia ha habido. ¿Qué es la diferencia hoy entonces? ¿Será una más? La diferencia es que las señales se están cumpliendo demasiado juntas, demasiado cercanas, con demasiada exactitud. Entonces eso es una señal mucho más fuerte. Entonces, fíjese, hermano, no sé si usted lo ha visto de esta manera, pero fíjese qué privilegio podemos tener. ¿Qué privilegio podemos tener usted y yo? Que nuestros hermanos de hace 30 años, de hace 40, de hace 50, que nuestros hermanos de hace 100 años no tuvieron. Pablo lo anhelaba y hasta se contaba entre los que lo iban a vivir. Y decía, luego nosotros los que vivamos, él se contaba ahí, porque él creía que el Señor iba a venir en aquel tiempo. Seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes. No lo vio Pablo, no lo vio Pedro. Podríamos verlo nosotros, podría verlo usted. ¿Pero qué quiere ver? ¿Que usted es arrebatado o que usted se queda? ¿Qué quisiera ver? Las bodas del Cordero, 7 años de fiesta, imagínese eso. Hay pueblos donde hacen 8 días de fiesta, aquí van a ser 7 años de banquete, de fiesta, de cena. 7 años de fiesta. Y aquí en la tierra, 7 años de sufrimiento. ¿Qué le gusta más? ¿El sufrimiento o el gozo? ¿Qué prefiere, llorar o reír? Póngase de pie. Entonces el tiempo para prepararnos, el tiempo para alistarnos es hoy. Hoy es el tiempo de estar buscando más y más de Dios. Busque a Dios, hermano. Esfuércese, dedique su tiempo
ponga su fuerza, toda su energía en buscar a Dios. No desgaste su energía, no desgaste su tiempo en otra cosa que no sea estar bien delante de Dios. Cariñoso Dios y buen Padre Santo, Señor, gracias te damos en esta noche, porque nos permites estar reunidos en tu glorioso nombre. Gracias, mi Dios, porque al estar aquí podemos alabarte, glorificarte, exaltarte. Gracias porque nos permites recordar que tú vienes pronto. Y nos permites recordar que tenemos que alistarnos, que tenemos que prepararnos, mi Señor, para poder partir contigo un día. Ten de nosotros misericordia, oh Dios bendito, y manifiéstate. Ten de nosotros misericordia, Padre Santo, y permite que cada creyente, que cada hermano pueda vivir haciendo tu voluntad, para poder partir contigo un día e ir a tu presencia. En el nombre de Jesús, amén.